Debido al éxito que tuvo mi video de regresiones y la promesa que hice en uno de mis comentarios que iba a festejar los 200 suscriptores contándoles de mis vidas pasadas, hoy en este video les voy a contar 2 de las vidas pasadas que más me han marcado hasta el momento. Vamos a comenzar entonces. Me súper emociona contarles esto, se los dije en un video, es algo sumamente íntimo de mi ser, pero quiero compartirlos porque probablemente muchos se sientan identificados del otro lado. Capaz que no pasan lo mismo que pasé yo o no se identifican en el mismo lugar que estoy yo o que estuve en algún momento, pero sí van a entender bien de qué se trata el tema de las regresiones y cómo todo se conecta entre vidas pasadas y vidas presentes. Como muchos se deben de haber enterado en mi otro video que se los voy a dejar a lo último de este por si quieren saber qué son las regresiones, a mis 17 o 18 años aproximadamente tuve mi primer regresión, pero antes de eso, 2 años previos, conocí qué eran las canalizaciones. Si bien a mí me pasaban automáticamente a través de la psicografía, no sabía de qué se trataba hasta que lo conocí en ese momento. En una canalización, en mi otro video van a saber qué es para los que no saben, estuve en contacto con mi guardián espiritual, con mi ángel de la guarda, el cual me contó fragmentos de mis vidas pasadas y me hizo entender cómo todo se conecta en la vida presente e incluso en la misión espiritual o terrenal que tenemos. Allí conocí fragmentos como, por ejemplo, una de las vidas que voy a contarles hoy, que fui en otra vida amazona, no amazón, amazona, mujer amazona. En otra de mis vidas fui celta, trabajé con cristales, con energía y demás. Ahí supe que era la canalización y cómo se desglosaba el mundo espiritual, incluso paralelamente a lo que es el físico. Y eso me despertó muchísima curiosidad de saber un poquito más de mí. 2 años después, a mis 17 o 18 años aproximadamente, realizo mi primer regresión. Y acá les voy a contar 2 de mis vidas que hasta ahora me han marcado muchísimo la sanación y la reconexión con mi verdadera esencia. Vamos a comenzar. Espero transmitirles la misma emoción que siento yo al recordar todo esto y que puedan también sentirse identificados o por lo menos tener la curiosidad también de qué se trata y cómo se pueden conectar cosas de su vida que pasa en su presente y que de repente no saben por qué tienden a ser patrones repetitivos. Exactamente en 1816 tuve una vida en Francia. Fui una joven campesina, hija de una familia de clase media alta. Solía despertarme en las mañanas y atender los animales de la estancia. Mi papá en ese momento tenía más de una estancia y nuestra casa era construida 100% en madera. En cuestión de tal vez media hora, se me pasaron aproximadamente 11 meses o un año de película en mi cabeza, donde pude ver fragmentos de esa vida, ese fragmento plenamente más importante, y a su vez sentirme ahí de nuevo, volver a estar y olvidarme que Aldana, la que soy hoy, estaba recostada en una camilla simplemente en ese proceso de regresión para una sanación que estaba buscando. Y bueno, sentí absolutamente todo. Empecé a recordar todos estos fragmentos y principalmente algo que se ve que me gustaba hacer muchísimo, que era despertarme todas las mañanas, alimentar los animales y sentarme en una silla de madera al lado de la puerta de entrada de esa casa a admirar simplemente la naturaleza, la belleza que ese paisaje me ofrecía. A la edad de 16 años, conozco un joven del cual me enamoré en ese momento, supongo, no sé si me enamoré o no me enamoré, la cuestión fue que fue mi primer amor de esa vida. Mi papá solía ser una persona sumamente fría, una persona muy marcante en las decisiones que tomaba, bastante poco empático, pero a la vez tenía como una forma extraña de demostrar su cariño hacia su familia. Por otro lado, quien era mi mamá en aquella vida era una mujer sumamente sumisa que solamente acataba órdenes de aquel hombre cabeza del hogar. Y bueno, así transcurrió mi vida en Francia. 16 años, enamorada de un joven que era hijo de un estanciero de alta sociedad.
intimamos y quedé embarazada. En ese momento fue cuando comenzó a correr la película más lento, porque ese era el fragmento que yo necesitaba para sanar. En esa época no existían los abortos y no se llevaban a cabo los abortos clandestinos. Y lo recuerdo como si fuera hoy. Las únicas palabras que dijo ese hombre fue: que nadie se entere que la niña está embarazada. Y transcurrieron 9 meses dentro de 4 paredes, porque ni siquiera podía salir a alimentar los animales para que los vecinos no vieran que la nena se había embarazado y los juzgaran a ellos como padres. En fin, llega el último mes y llega el parto. En ese momento me encuentro en mi cuarto con un ambiente bastante frío, por decirlo de alguna manera, pero con una pizca de calidez. Era como un hogar, pero que le faltaba algo, que le faltaba amor. En ese cuarto solamente estaba una cama de madera con unas sábanas blancas relucientes y una especie de cómoda a mis pies. No recuerdo absolutamente más nada, obviamente absolutamente nada de tecnología tampoco. Cuando llega ese día, llega una partera que claramente no conocía y en ese cuarto se reúne mi mamá, mi papá, una persona que aún no reconozco y a mis pies aquella partera para recibir el bebé. Y ahí comienzo en trabajo de parto. Realmente les digo, lo viví nuevamente absolutamente todo. No me costó nada tener ese bebé. Obviamente sentía las contracciones, puedo decir que sé que se sienten, pero porque lo sentí en ese momento, nada más, no porque sea mamá. Y experimenté el momento. Nace el bebé, era un niño, y así como nace solo veo el cordón umbilical y que desaparece en los brazos de aquella partera y en los brazos de mi mamá en ese momento. Ese niño no pude conocerlo, no pude ni sostenerlo en mis brazos, ni amamantarlo y ni siquiera tenerlo un par de segundos en mi pecho. Y esa fue la deuda pendiente que tenía de esa vida. Pregunté por mi bebé y solamente me respondían con un sobrio y absoluto silencio. Nadie decía nada, pero ese bebé había sido dado en adopción. ¿A quién? No tengo ni idea. El papá y la familia del papá de ese bebé apenas se enteraron, desaparecieron. Por arte de magia, desaparecieron absolutamente. Y bueno, fue así que transcurrió ese fragmento en mi cabeza nuevamente. Aún ahí no entendía qué era lo que tenía que sanar. Hasta que reconozco que mi papá en esa época era mi hermano mayor de esta vida, quien solamente me decía cada cierto tiempo: no seas mamá joven. Y yo desconocía por qué me lo estaba diciendo. Incluso él, porque estoy segura que ni siquiera era consciente de por qué lo estaba diciendo. Simplemente me lo quería transmitir como un consejo. No seas mamá joven. Y me lo repetía una y otra vez en esta vida presente. Mi mamá de esa vida era mi ex suegra, quien desde que me conoció me dijo: sos la hija que nunca tuve. Y me nombró hijita durante mucho tiempo. Y ese bebé fue mi primer novio en esta vida. 194 años más tarde nos reencontramos a la edad de 13 años. En un pasillo del liceo se conectaron nuestras miradas. Lo reconocí a través de la mirada. Obviamente no sabía que era mi bebé de aquella época, no, para nada. Porque aparte me hice esta regresión muchísimo tiempo después de haberlo conocido. Pero sí, cuando la hice volví a ese momento donde nos quedamos mirando porque algo del otro sabíamos que era conocido. Una mirada sumamente profunda y conocida. Y bueno, entre idas y vueltas, estuvimos muchos años compartiendo juntos y ahí fue que entendí, comprendí, reconocí que ese bebé era mi novio o mi primer amor presente. Me dolió muchísimo en el proceso de sanación, obviamente porque como una chica de 14 años, 15 años, no se entiende por qué uno sufre por esos amores y muchas veces viene todo conectado de vidas pasadas y obviamente no lo vamos a reconocer hasta que no queremos sanar eso y hasta que no nos inducimos a la parte espiritual. Tal vez
el que está del otro lado de la pantalla se quedó solamente curioseando y diciendo, esta muchacha está loca. Pero no estoy loca. Estoy en el mundo espiritual y eso hace que comprendamos mucho más allá de esto. Y bueno, seguimos entonces. Cuando reconozco esto es cuando la sanación de esa regresión se torna realmente en lo que debía ser. Y ahí comprendí que lo que tenía que hacer era soltar y era perdonarme. Perdonarme a mí por esa falta, por haber estado buscando tantas vidas por esa esencia con la cual me reencontré. Pero inconscientemente solía tratarlo de una manera muy maternal. Abrígate, anda a trabajar, levántate, hace esto, hace lo otro. Y lo único que sabía repetirme era, no sos mi madre, no sos mi madre. Y tenía razón, no soy su mamá, lo fui, pero esa añoranza de mi espíritu quedó ahí y quiso retroceder el tiempo, incluso muchísimos años más tarde. Lo sané y por suerte lo pude liberar. Hoy lo veo desde otra perspectiva, desde una perspectiva más sana, desde una persona individual diferente a mí y simplemente como una gran enseñanza en mi vida. Esa es mi primer vida para compartir con ustedes. Y bueno, seguimos con la segunda vida. La segunda vida fue en la época de reyes y caballeros. No recuerdo el año, nunca lo supe, pero sí sé que fue en esa época. Esta regresión me la hice a unos años más tarde, entre los 21 y 22 años aproximadamente, y les cuento por qué me la hice. Me la hice para encontrar la raíz del problema de mis dolores fuertísimos de ovarios. Los médicos, mejor dicho, no me encontraban nada, todo estaba y está en orden, no hay ningún tipo de anomalía gracias al universo. Y bueno, decidí hacerme una regresión. Dije, si no es físico, puede ser un aspecto más espiritual. Yo que me doy a entender, me doy como entendida en esto, puedo intentarlo y puedo descubrir tal vez desde dónde viene esta deuda y desde dónde viene este sentido que tengo hoy presente. Comienzo la regresión donde conocí otras vidas, pero esta me marcó muchísimo. Me encuentro en una habitación muy fría de ambiente, densa, frívola, oscura. Era un ambiente rarísimo, feo e incómodo de estar. En una cama matrimonial se encontraba una mujer de aproximadamente 32 años. Probablemente fuera una princesa o algo similar. No lo sé porque no lo recuerdo. A los pies de la cama de esa mujer se encontraba otra señora de unos 70 y largos, o 80 años aproximadamente. Empatía cero, muy fría y muy concisa en el trabajo que tenía que hacer. Esa muchacha de 32 años estaba a punto de parir una criatura. ¿Y qué es lo que veo en ese momento? A mi derecha, esa mujer de 70 y largos era yo. No era la que estaba acostada en la cama de 32. Era la que estaba a los pies de la cama. Y qué difícil fue reconocerme ahí. Qué difícil fue reconocer que no era lo que yo esperaba haber sido. Y ahí estaba ejecutando un aborto de una criatura de aproximadamente 4 meses, pasado ya el tiempo en el que se recomienda para las personas que lo deciden. Recuerdo clarito el peso de ese cuerpo en mis manos y recuerdo también aquellas sábanas que yacían ensangrentadas a los pies de la cama. El recuerdo en sí no sé si está tan bueno transmitirlo porque hoy lo puedo transmitir desde la libertad, desde la sanación, desde el amor y desde el comprender que es parte de mi pasado y más nada. Pero cuando eso está sucediendo es bastante cruel de vivir. Por eso yo les menciono en el video que tenemos en el canal, que es el video que habla de vidas pasadas y regresiones, que no es recomendable hacerlo por curiosidad. Yo no lo hice por curiosidad. Obviamente ahí conocí que eran las regresiones y demás, pero fui a la fuente donde debía ir y encontré la raíz de un problema. Y bueno, estaba realizando ese aborto y ahí entendí por qué eran mis dolores de ovarios. Eran mis dolores fuertes, no los comunes, fuertes, punzantes, realmente incómodos, insostenibles.
eran la consecuencia de aquella vida que si yo no sanaba, esa era la señal que estaba recibiendo, podía tener una consecuencia de alguna anomalía en mis ovarios, en mi aparato reproductor y demás, y eso podía darme como resultado el no poder ser mamá o el tener algún problema durante eso. Ahí entendí también por qué mi sentimiento de que sentía que tal vez no podía hacerlo en esta vida y por qué me prometí a mí misma nunca sacarme un bebé. Esto es algo sumamente personal realmente lo que les estoy contando, porque son sentimientos que yo siempre tuve y son la raíz de dos problemas, entre comillas, que he tenido que sanar durante mi vida. Tengo muchísimas vidas más por compartir, pero creo que se fue muchísimo tiempo, así que voy a dejar el videito por acá. Y si entraste por primera vez en este video, recordá que tenemos el de regresiones y vidas pasadas para que comprendas un poquito más de qué se trata esto. Les envío un fuerte abrazo de luz a la distancia y espero que les haya encantado este contenido. Suscríbete y activa la campanita, así estás atento a otros.